la Interpol en Lyon, Francia, en el año 2008, 2010 y 2014, exponiendo precisamente sobre el tercer nivel. Agradezco también igualmente a la Academia de Ciencias Forenses, a la Academia Forense, de tenerme en este momento, en esta invitación para exponer sobre el tercer nivel. Para una breve introducción muy corta, pues precisamente explicarles por qué se habla tercer nivel, es necesario saber los otros dos niveles. ¿Qué es el primer nivel? ¿Qué es el segundo nivel? ¿Y qué es el tercer nivel? Entonces, ¿qué es el primer nivel? El primer nivel hace referencia a la morfología, a la forma general de las huellas dactilares. De acuerdo al sistema que se esté aplicando en cada país, pues recibirá un nombre. En el caso de Colombia, que es el caso que nosotros estamos estudiando, precisamente aplicamos el sistema Henry canadiense. Por consiguiente, aparecen acá en la gráfica 8 huellas con los nombres que precisamente que estoy señalando acá: el arco, el entoldado, la presilla radial, la presilla cubital, dependiendo la mano, el verticilo, la central de bolsillo, la doble presilla y la accidental. La morfología general de cada huella es lo que nosotros vamos a denominar como nivel 1. También el nivel 1 sirve para excluir las dos huellas. Es decir, si nosotros vamos a iniciar un cotejo, tenemos que tener impresiones dactilares que sean del mismo tipo, es decir, del mismo nivel. Por consiguiente, si vamos a comparar dos huellas que corresponden al mismo tipo, pues procede al segundo nivel. Si no corresponden al mismo nivel, por consiguiente, se descarta automáticamente de que son dos impresiones distintas. Vamos a hablar del segundo nivel. El segundo nivel hace referencia, cuando ya coinciden el primer nivel, se profundiza a analizar las crestas papilares. Las crestas papilares, por consiguiente, tienen una morfología que nosotros conocemos como puntos característicos. Dichos puntos característicos son los que desde la época de precisamente de Francis Galton, que fue el que le dio el nombre o los denominó como minucias o puntos característicos, y son los mismos puntos que hemos venido estudiando desde entonces. Para Colombia se requieren 10 minucias que coincidan tanto en su morfología como en su emplazamiento y compensación, es decir, que se localicen las 10 características o las 10 minucias tanto en la una como en la otra para que haya una ubicación o una identificación positiva. Entonces, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel consiste en analizar las crestas papilares del nivel microscópico, es decir, mirar detenidamente la morfología que presenta dichas características sobre la cresta papilar, donde entra lo que es la poroscopia y lo que es la crestoscopia. La manera, digamos, como se enseña el tercer nivel de acuerdo a la doctrina divulgada a nivel internacional es con el fin de verificar el segundo nivel, es decir, como viene planteado el tercer nivel es exclusivamente para manejar lo que es la calidad y para verificar si el segundo nivel que nosotros estamos señalando es de tipo natural. Ahora vamos a mencionar qué es la microdactiloscopia o el análisis de tercer nivel, escrito y precisamente presentado por este autor, Samuel Alfonso Delgado Caballero de Colombia. ¿Cuál es el planteamiento del problema? ¿Cuál es realmente la finalidad de estudiar el tercer nivel? La poroscopia es inoperante frente a la normatividad vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que precisamente como se aplica acá en Colombia como mínimo 10 minucias, por consiguiente, la normatividad no permitiría aplicar tanto la poroscopia con fines de identificación. ¿Por qué? Porque precisamente si ya tenemos las 10 minucias, es más que suficiente pasar a una identificación poroscópica. Es así que, pues precisamente, no se realizan cotejos poroscópicos para identificación.
Igualmente falta la capacitación en nivel 3. Hay exclusión de impresiones que no reúnen el mínimo número de minucias y tampoco se habla sobre la originalidad. En Colombia ya se ha venido cumpliendo, digamos, esto que yo vine hablando desde el año 2007, que se aplicaran los protocolos de la Interpol, y eso ya se está haciendo, tanto en todas las instituciones de policía judicial, se está aplicando ya el protocolo de la Interpol. El tercer nivel se aplica desde el punto de vista de la suficiencia, se menciona y se aplica en la suficiencia. Y el método holístico pues hace referencia a un análisis global de la impresión que también está mencionado en los protocolos de la Interpol. Establecer la originalidad no la mencionan y no se está realizando acá en Colombia todavía, solamente a personas que poseen capacitación en tercer nivel. Ahora la gran pregunta es, si hablamos como dactiloscopia, como una de las reinas de las ciencias forenses, ¿existe el factor error en la dactiloscopia? Es la gran pregunta. Precisamente hay dos impresiones, o las impresiones dactilares se pueden ubicar puntos característicos, pero en la actualidad las impresiones dactilares pueden ser reproducidas o ser copiadas de manera parcial o de manera total, es decir, por un pequeño fragmento, una huella completa o una huella parcial. A nivel macroscópico, lo que son las minucias de segundo nivel y el nivel 1, la morfología general de la huella, se pueden copiar perfectamente y hace que precisamente pasen como auténticas. Es decir, ahí en eso está el factor error. Hay un caso que para muchos jóvenes no lo conocen en Colombia, que fue el caso del almirante Arango Bazzi en el año 2007 y finalizando en el año 2009. Con la sentencia única de única instancia número 31240, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 3 de diciembre del 2009, lo declara inocente. ¿En qué consiste, digamos, este caso de Arango Bazzi? Precisamente de que a él le clonaron una huella o le copiaron una huella y lo involucraron en un proceso penal y donde él estuvo detenido, y tras esa situación, pues él se escribió un libro que se llama Tras la huella del almirante, caso de Arango Bazzi, es decir, que posteriormente se pudo establecer de que era una huella falsa. En Brasil ya se han presentado varias situaciones. Este es un caso real donde una médico tomaba las impresiones de los mismos compañeros, pero de manera voluntaria ellos le daban la huella con el fin de colocarlos en el lector digital para poder ingresar a las prácticas de laboratorio o para que lo suplantaran desde el punto de vista de que estaban trabajando, pero una sola médico hacia la vez de 3 o de 2 médicos de turno, es decir, haciendo creer que ellos asistían a su trabajo. El caso más sonoro también, pues no es de huellas falsas, sino un caso de error judicial. Se presentó con Brandon Mayfield en el año 2004, donde hayan una huella dactilar, pero un error en el análisis hace que precisamente se cometa una injusticia y este señor esté detenido un cierto tiempo hasta que se comprueba que había otra persona que era titular de esa huella y que precisamente sembró la duda de la parte concreta de lo que era la dactiloscopia, porque se entró en cuestión de precisamente en cuestionar de que supuestamente dos personas tenían la misma huella, cuando en realidad era una sola, y el error judicial lo cometió el FBI. Igualmente, las artes gráficas, todas las artes gráficas o todos los sistemas de impresión permiten hacer un copiado de una huella dactilar. Están las diferentes técnicas que existen a nivel flexográfico, tipográfico, la serigrafía, el offset y la inyección de tintas.
Actualmente existe la reproducción de huellas dactilares por escáner, fotocopias e impresiones por computadora y sellos de caucho. Es decir, estamos hablando de que ya no es un desconocimiento para nadie. Y gracias, como se dice, también a la internet y a la divulgación. Todo el tiempo se están clonando las huellas, pero pasan como auténticas muchas veces si el perito no tiene conocimiento de ello, de analizar las huellas al microscopio. Hay lectores biométricos que no detectan las falsificaciones. Ya se ha comprobado que por medio de una huella de caucho se puede engañar a un lector digital. Igualmente, los moldes que se pueden obtener de patrones de huellas naturales, se obtienen patrones también originales de huellas en el aspecto de los moldes. Se pueden elaborar guantes también completos, no solamente el dedo, digamos, la parte de la terminación o de donde está la huella dactilar en la tercera falange, sino también la palma completa. Es decir, es un proceso mucho más complejo, pero permite el copiado. Una de las cuestiones más fáciles de reproducir una huella dactilar es precisamente las fotocopias. Todo el tiempo ustedes se han dado cuenta que se puede realizar una fotocopia a un documento. Lo mismo que escanearla, enviarla a cualquier destino por medio de un escáner. Partimos también de las huellas latentes, de un revelado, se puede obtener una huella y de ahí sacar una copia para hacer un engaño o una huella falseada. Las impresiones artificiales son imágenes análogas a las originales en el nivel 1 y en el nivel 2, pero su nivel 3 revela su origen mecánico. Perdón. Es decir que, como yo les venía diciendo, la morfología general de la huella, lo que es el nivel 1 y el nivel 2, se puede copiar a nivel macroscópico en los sellos. Y aquí es muy importante aclarar de que vamos a encontrar dos tipos de sellos. Este sello que ustedes están viendo, que es el que estoy mostrando acá en la gráfica, es un sello en alto relieve, pero es un sello en 2D. ¿Qué es un sello en 2D? Un sello en 2D quiere decir que partió de una imagen plana y se hizo una imagen en 3D. Los sellos, por consiguiente, son en 3D, pero toman como patrón una huella plana, es decir, una imagen de 2D para quedar como una huella en 2D. Es decir, también solamente copia el alto y el ancho de la huella dactilar. Las huellas artificiales, las impresiones artificiales, su característica de origen mecánico es muy visible dependiendo el sistema de inyección que se esté aplicando o si es láser o inyección de tintes, dependiendo de la impresora, son muy visibles, digamos, las características a nivel macroscópico. Pero con ayuda de microscopios es mucho más que evidente esas características mecánicas. Las originales, las que son plasmadas directamente de la piel, como se llaman realmente, tienen sus características intrínsecas que provienen directamente de la piel. Hablar sobre un poco de las falsificaciones dactilares es también devolvernos en el tiempo, porque no es en la actualidad, casi de la mano con la poroscopía o con el descubrimiento de las huellas dactilares, venían de la mano también las falsificaciones. La falsedad de huellas dactilares en Europa se conoció desde 1912, en Estados Unidos desde 1920 y en Colombia en 1996. Pero ¿qué se ha hecho al respecto? Dice, el considerar que esto no es un problema es realmente el mayor problema. No existía una teoría con bases científicas que explicara estas incidencias hasta que no se presentó precisamente la microdactiloscopia. El marco histórico, es necesario hablar un poco de la poroscopia que fue el autor Edmond Locard en 1912, un francés muy reconocido y muy conocido por ustedes. La crestoscopia, que es el autor es Shahil Chertege, un hindú, en el año 1962.
demostró que efectivamente el contorno de las huellas, la morfología de una huella, de una cresta papilar, hace que efectivamente también posea características identificativas. Ya tenemos también a David Atwood. David Atwood es el autor de lo que nosotros todo el tiempo hemos venido hablando como el método ACET y los niveles 1, 2 y 3. Entonces, el verdadero autor de lo que nosotros estamos aplicando en Colombia es David Atwood, y desde el año de 1983 presentó la radiología. Solo 17 años después fue aplicado e incluido en los protocolos de la Interpol o documentos Interpol muy conocidos por ustedes llamados Haiti 1 y Haiti 2. Son ampliamente aplicados en lo que son los protocolos de la ciencia forense de la dactiloscopia. Entonces vemos que en 1983 sale la radiología, pero 17 años después es incluido en la Interpol como sus memorias. ¿Por qué hay dos Haiti 1 y Haiti 2? ¿Por qué se crean los dos Haitis? Precisamente debido a la propuesta que fue en el año 2000, pero en el año 2004, debido al error del FBI que ya habíamos mencionado de Brandon Mayfield, se replantea el análisis y se incluyen muchos más procesos en su proceso de análisis. En 1996, José Gregorio Gómez Silva, un investigador del CTI de Bucaramanga, grafólogo y documentólogo, presentó en el Foro Nacional de Lofoscopia su investigación que pudo demostrar la vulnerabilidad de las huellas dactilares, demostrando que efectivamente se podían falsificar y que también se podían identificar. Ya en el año 2007 vengo trabajando un artículo, una investigación que se inició en el año 2003 y que finaliza casi 4 años después con el título de que llamamos microdactiloscopia o microlofoscopia, o titulado precisamente Originalidad de las crestas papilares. Es así que precisamente es la base de poder identificar las huellas falseadas o fraudulentas, como se conoce. También la bibliografía que existe, tenemos el libro de Dactiloscopia, certeza o de incertidumbre, por este autor, Samuel Delgado. También en la revista Minucias, en la número 3, se habla de la radiología y de la microlofoscopia o microdactiloscopia. También en la revista número 23 y número 34 se menciona la microdactiloscopia y la transcripción, también la publicación del libro Dactiloscopia, certeza e incertidumbre. En la revista número 35 y número 36 ya se trata un tema mucho más avanzado, es sobre la falsificación de huellas dactilares y la reproducibilidad de poros en las huellas falsas, así como también las microcirugías y los pulpejos o los trasplantes de pulpejos por la parte delincuencial para engañar al sistema dactiloscópico. Pero en sí, ¿qué es la originalidad? Es decir, vamos a hablar un poquito en qué consiste y qué bases científicas tiene. Ya como hemos venido mencionando, las bases científicas son las mismas bases que hacen parte de la dactiloscopia, pero también del tercer nivel, es decir, la poroscopía, la crestoscopía, la radiología y todo lo que hace parte de las artes gráficas, para sintetizar en un solo principio que se llama la originalidad de las crestas papilares. Tenemos pues precisamente que los libros sobre dactiloscopia llaman a las impresiones plasmadas de manera directa artificiales, pero en realidad son originales, con argumentos semánticos acorde a su significado, un tema de discusión y debate. Es así que siempre se realizó una especie de teoría, digamos, desde el punto de vista del año 2007, para que luego 13 años posteriores se encuentra que precisamente el Haiti 2 de la Interpol volvía a incluir el tema de original. Es decir, la palabra original ha sido mencionada
incluso en los tratados de la Interpol, pero de una manera diferente, es decir, para referirse de todas formas que provienen directamente de la piel, es decir, el término original hace referencia a que son plasmadas directamente de la piel, es decir, que estaba muy bien escogido ese término para referirse a las huellas tomadas por la piel humana. Acá estamos viendo igualmente, como se mostró en la parte anterior, la huella original, mira acá en la página del documento G22, también en los 8.5 también habla de único o diferente. También se menciona el concepto origen o original y el método científico para hablar de original. También en el año de 1935, en el libro de Edmund Lockhart, también utiliza el concepto de huellas originales, es decir, haciendo referencia a un concepto que efectivamente provenía de la piel humana, para referirse a la piel humana, es decir, a las huellas provenientes de la piel humana. Es así que, pues, posteriormente yo hago uso de mencionar esa base científica como la originalidad. Entonces, vemos estudios de poroscopía de Edmund Lockhart de 1912. Acá estamos viendo ese estudio que él realizó y cotejos que él realizó a través de los poros. Estos son fotografías o imágenes precisamente de esos estudios o esos cotejos que realizó Edmund Lockhart. El análisis poroscópico es muy completo, muy detallado, muy minucioso, realizado precisamente en su tratado de la poroscopía de Lockhart. Vamos a ir avanzando un poco para que ustedes vean. Estas son imágenes ilustrativas para ir familiarizándonos con el relieve epidérmico. Esto ya son software del sistema AFIS ya muy avanzado, de que detecta también la presencia del tercer nivel. En los tratados de la rillología se muestra la formación intrauterina de la piel para darle paso también a esas formaciones individuales de la cresta tituladas o llamadas unidades de cresta. Es así que, pues, desde la misma formación intrauterina van de la mano con la formación de las crestas papilares, pero a su vez, esa formación de la piel con las crestas papilares, se están formando también los poros y la morfología microscópica del tercer nivel. Es decir, hace parte de la misma piel y hace parte de las mismas crestas papilares. Es decir, que los mismos principios científicos que se rigen en la poroscopía y en la crestoscopía son las mismas bases científicas de la dactiloscopia. Muchas veces el mencionar la dactiloscopia, creemos que cuando se habla de la poroscopía o de la crestoscopía, vamos a utilizar unos principios o unos fundamentos diferentes. No, porque viene inmerso dentro de lo que es las características microscópicas de la piel. Entonces, la formación de la cresta de fricción muestran las crestas primarias, las crestas secundarias, para fortalecer la parte teórica y científica de las crestas papilares. También el concepto científico y el razonamiento de la interpretación científica es fundamental al momento de los análisis, como es el análisis ciego o el análisis también científico. Vamos a mirar acá la parte del método integrador o el modelo descriptivo. El mismo método integrador o el modelo descriptivo es el que hacemos referencia todo el tiempo y que mencionamos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Es decir, ese es el nombre que recibe precisamente los tres niveles, es decir, modelo descriptivo o método integrador. Es decir, cuando estamos hablando de los niveles 1, 2 y 3. Entonces, el tercer nivel siempre se está utilizando para verificar el segundo. Es decir, muchas veces hay tolerancias o hay situaciones donde hay ausencia, puede haber ausencia de una cresta, y muchas veces es por
por falta de entintado o que hubo en ese momento un pliegue o una depresión sobre el papel o sobre la superficie que hace que la cresta papilar no aparezca completa. Entonces, una de las maneras de explicar estas incidencias o tolerancias es el tercer nivel. Ahora, el método ACET, como lo hemos venido hablando, un acrónimo, pues precisamente corresponde al análisis, a la comparación, a la evaluación y la verificación. Las tres primeras las hace un analista en crestas de fricción y la verificación la hace un segundo perito. Por consiguiente, el que hace la verificación tiene que repetir todo el proceso que hizo el primero. En eso consiste el método ACET o método científico. La crestoscopía detalla muy bien los contornos y la morfología que presenta la cresta papilar. Puede tener en su recorrido de la cresta una parte recta, una parte convexa, una parte en forma de cima o una forma de mesa, un bolsillo, una parte cóncava o un ángulo. Todo esto hace referencia a las características de la originalidad. Por consiguiente, referirnos a la originalidad, estamos refiriéndonos también a la crestoscopía. La poroscopia, así como su nombre lo indica, son las características que poseen a nivel microscópico las crestas papilares en los lugares donde terminan o son las segregaciones de las glándulas sudoríparas. Por ello, esos orificios que nosotros vemos sobre las crestas papilares o que hacen parte de la cresta papilar son denominados poros o acrosiringios, como es el nombre médico. La poroscopia en la rillología está muy brevemente, únicamente le dedica 3 páginas cuando habla de la poroscopia, es decir, realmente el tema que se menciona en la rillología es muy breve, que posteriormente David Atwood hace un libro mucho más detallado sobre ese tema. Estas son imágenes microscópicas para demostrar que cualquier sector que nosotros tomemos de una huella dactilar, de una cresta papilar, si no corresponde a la huella que estamos comparando, pues por consiguiente vamos a encontrar diferencias notoriamente tanto en el segundo nivel como en el primero. Así sucesivamente, el tercer nivel nos permite identificar a un individuo únicamente por su morfología de lo que es la crestoscopía y lo que es la poroscopia desde el punto de vista de cantidad y de distancias. Es decir, siempre y cuando la morfología del poro se repite o sea constante en el lugar donde estamos nosotros ubicándolo, sirve como un factor de identificación. De lo contrario, solamente se estaría únicamente midiendo. La poroscopia, al igual que en el segundo nivel, se le puede realizar triangulación y todo el proceso de medición entre poros nos va a arrojar un triángulo de diferentes ángulos e diferentes caras de distancia, es decir, la parte cualitativa y la parte cuantitativa se ve reflejado en todo el proceso de medición, sumando cada característica un rasgo identificativo para nuestro factor de identidad humana. Es decir, cada pequeño sector que estamos midiendo, estamos reflejando una singularidad de ese sector. Es lo mismo que los contornos, la morfología, las pequeñas crestas que nosotros llamamos fragmentos, o si hace parte de la unión de una cresta que se puede llamar como un gancho. Pero todo esto hace parte de esas características microscópicas que suman los contornos de las crestas papilares. Muchas veces nosotros vemos solamente lo macro, pero no detallamos lo micro. Por eso esos detalles no han sido considerados o nunca se tienen en cuenta cuando hay tanta información de segundo nivel. Acá estamos viendo nuevamente la repetición de lo que eran las características de la originalidad o lo que se llama crestoscopía. Es así que efectivamente
esos contornos irregulares de la cresta hacen que coja ese factor de identificación como dándole mayor peso probatorio a cualquier sector que nosotros estemos tomando, porque la unidad de cresta es individual, independientemente la una de la otra, y que por consiguiente hace que cada sector sea único e irrepetible. Es decir, hay demasiada información en un pequeño sector a nivel microscópico. Ahora, ¿qué decir de una huella completa, nítida y legible? Podemos encontrar infinidad de poros, infinidad de características que son más que suficientes para poder llegar a una identificación plena. Pero cuando tenemos tanta información de segundo nivel, por eso es que no se hace uso del tercero. El tercer nivel se está haciendo uso para la calidad, para establecer la suficiencia, para medir ese nivel de calidad que posee las crestas papilares. La microlofoscopia hace que precisamente podamos medir esas características de segundo nivel. Pero también se hace ese mismo proceso a nivel microscópico. Nuevamente acá detallando cada pequeño sector de la cresta papilar y de dichas impresiones dactilares o dichos poros hace que precisamente se vaya sumando un valor probatorio y a nivel cualitativo y cuantitativo para incrementar la singularidad. Nosotros ahorita vamos a tener una sección de preguntas cuando ya queden faltando 15 minutos de la exposición para que ustedes vayan anotando sus preguntas. Acá podemos ver gráficas de mediciones, de cómo se miden, que se pueden tomar mediciones de cada poro, igualmente las distancias entre poro y poro, los grosores de las crestas, las distancias entre cresta y cresta, los surcos. Todo esto es un factor de medición que le va dando valor probatorio y de valor identificativo. Vamos a pasar a esta parte. Ahora bien, nosotros hemos hablado de la fuerza del diseño que se menciona en los tratados de la Interpol y hace que precisamente la fuerza del diseño sea el flujo de crestas en la dirección que ellas están tomando de acuerdo al nivel 1 o a la morfología general de la huella. Pero los poros, como hacen parte de las crestas, si nosotros borramos las crestas y dejamos los poros, pues sencillamente nos va a quedar el mismo recorrido de crestas, pero a nivel de solo punticos, es decir, de los poros. Es decir, los poros reflejan la dirección de las crestas y hacen que por consiguiente que tienen y se prueba la fuerza del diseño también que poseen los poros. Estamos viendo acá nuevamente la parte de la poroscopía y la fuerza del diseño directamente en una piel, es decir, en la parte natural representada a nivel gráfico. El WITFAS, que es precisamente el grupo de científico de trabajo de análisis de las crestas de fricción del FBI, se han dedicado a estudiar y a sacar una serie de documentos que han sido fundamentales para la elaboración de protocolos y estándares que hacen parte de medicina legal y de la Policía Nacional. Vamos a mirar acá una parte gráfica de lo que hacen los sistemas biométricos de tercer nivel, ubicar la secuencia de la posición de los poros. Nuevamente se están mostrando las minucias y la ubicación. Acá un ejemplo de lo que es una cresta papilar y las distancias demarcadas en poro, entre cada poro. Demostrando la fuerza del diseño regida por la cresta papilar y a su vez los poros van de la mano de la cresta papilar porque hacen parte de la cresta. Entonces cualquier irregularidad que sufra la cresta papilar
lo representa también la secuencia lineal de los poros. Vemos gráficas ilustrativas precisamente de los poros. Ya entrando a nivel de la suficiencia y hablando un tema que pues precisamente pueden haberles, ya les hayan explicado en la Academia Forense, precisamente es el tema de la suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? Es decir, es precisamente demarcar por sectores la huella dactilar que estamos analizando, es decir, esa huella dubitada, y en el caso también de esas huellas aisladas o obrantes, tanto en documentos como reveladas en el lugar de los hechos. ¿A qué representa, digamos, estos colores? El color verde, el color amarillo y el color rojo. Son, como su nombre lo indica, casi es una especie de semáforo, donde el verde nos da una vía libre, el amarillo es un momento de transición y el rojo es un área totalmente no apta para análisis. ¿Qué pasa con esta parte? Digamos que en la parte vertical están los niveles de calidad: alto, medio bajo y bajo. Y en la parte inferior, los puntos característicos de 2 en 2 hasta llegar a 16. Es así que nosotros podemos ver que la franja sólida, hay una franja sólida entre las capas, la roja y la amarilla, donde se han denominado como la letra A, B y C. Es decir, la letra A para la roja, B para la amarilla y C para la verde. Donde la línea roja nos demuestra que no podemos pasar esta transición, esta línea nos impide pasarnos a este nivel rojo, es decir, esta área no se puede analizar, es decir, no se puede trabajar para cotejo. ¿Qué quiere decir la zona amarilla? La zona amarilla precisamente es la zona que presenta muy baja porosidad, muy baja información de tercer nivel y que por consiguiente se trata casi solo de segundo nivel. Mientras la zona verde es donde tenemos abundante información de tercer nivel, donde el segundo nivel es visible y que las características de tercer nivel son nítidas. Es decir, es la zona apropiada y recomendable para trabajarla. Pero no quiere decir que la zona amarilla no se permita para hacer cotejos. Sí se puede hacer cotejos, pero como esta es una línea decreciente, quiere decir que a menor número de puntos característicos, a mayor calidad, a menor calidad, se tiene que aumentar la cantidad. Por eso es que va aumentando. Es decir, si nosotros estamos en esta zona amarilla, que quiere decir que tenemos muy poca información de tercer nivel, quiere decir que no podemos conformarnos con 8 puntos característicos o con 10 puntos, sino que tenemos que ir aumentando hasta 12, 14 o 16 puntos. Es decir, que cuando no hay información de tercer nivel, tenemos que trabajar la cantidad, es decir, a mayor cantidad, compensando la calidad. Es decir, cuando no hay calidad, se aumenta la cantidad. Todo lo contrario ocurre cuando hay muy buena calidad. Cuando hay muy buena calidad, no vamos a trabajar únicamente con 10 minucias, sino que podemos llegar hasta 8 y hasta 7 minucias de acuerdo a la calidad, de acuerdo a esta gráfica de suficiencia. Es decir, porque esta tabla de suficiencia fue diseñada precisamente para lo que es el nivel 1 y el nivel 2, pero ahorita se está trabajando también una tabla de suficiencia para el tercer nivel exclusivamente. Es decir, que sí podemos trabajar con menor información, pero que puede poseer mucha información de tercer nivel. No quiere decir que si tenemos 6 minucias no estén de color verde. Podemos tener 6 minucias y tener altísima calidad de información de tercer nivel, cosa que esta gráfica no lo permite. Por eso se requiere o se está trabajando en ello por parte de la Policía Nacional para una gráfica de tercer nivel. Vamos a continuar. Aquí estamos hablando, detallando lo que representa precisamente el término de calidad alta, calidad media, media alta, medio baja y calidad baja. Bueno, acá ya gráficamente, para que ustedes entiendan, es de que una impresión dactilar sí puede estar sectorizada de acuerdo a la calidad, porque la calidad no es constante debido a ese factor de lo que influye
la superficie o el sustrato, y también influye lo que es la presión, influye lo que son los reactivos, hablando en el caso de huellas latentes, o si es por contacto, también la sudoración. ¿Por qué? Porque habrán sectores muy nítidos y otros que totalmente por factores de tolerancia pueden haber arrastres o empastes, haciendo precisamente esa deficiencia de calidad en esos sectores. Entonces vemos muy bien que dichos sectores pueden estar nítidos, pero no tener información de tercer nivel, como poder ver también una información en esos sectores, pero con abundante información de tercer nivel. Bueno, entonces estamos acá. Continuando con esta gráfica, vemos acá una manera ilustrativa de lo que es precisamente el análisis de suficiencia y el análisis por sectores de acuerdo a la calidad basado en esta gráfica. Igualmente, hay estudios donde se han podido demostrar, gracias a un doctorado en la India, un doctor que hizo una tesis sobre la antigüedad y la parte de la poroscopía, si se cumplía la ley de la permanencia también a nivel de poroscopia, haciendo énfasis precisamente que los poros, al igual que las crestas, permanecen por el tiempo, es decir, con diferencia de 12 años, estas dos impresiones, se aprecia la poroscopia. Igualmente, con mucho más tiempo de antigüedad, las dos impresiones posee la información poroscópica con una diferencia de 20 años entre ellas. Y aún así, con 48 años de diferencia tomadas las impresiones dactilares, podemos detallar todavía la existencia de poros. Entonces, es muy importante ver que efectivamente las leyes de la dactiloscopia se cumplen también en la parte poroscópica. Asimismo, encontrar diferencias en sectores de huellas dactilares, también vamos a encontrar diferencias en las impresiones de la parte de los poros, es decir, los poros no van a coincidir cuando se trata precisamente de sectores de diferentes lugares. Igualmente, pues también pueden haber niveles de tolerancia de empastes de la misma impresión dactilar. Los poros macrocilínderos con imágenes poroscópicas de alta resolución y de alta calidad, podemos ver muy claramente lo que es el poro y el contorno de la cresta papilar en su presentación de lo que es la originalidad. Se detalla precisamente la parte poroscópica y así su identificación de tercer nivel. Dice la calidad permite visualizar los poros, la calidad óptima, la calidad suficiente, es decir, la calidad en el tercer nivel. La fuerza del diseño, que hemos hablado del flujo de crestas, que precisamente también hace que la dirección de los poros vayan tomando énfasis también con correlación a dichas crestas papilares. Podemos ver la morfología, el contorno y la presencia de poros de acuerdo al lugar que estemos analizando. También hay una parte teórica por los estadounidenses Bert Wentworth y Harris Hadworth Wilder, que plantearon la ubicación de 40 poros, entre 40 y 20 poros, pero en realidad no se deben emplazar poros y minucias, es decir, es necesario que haya minucias cuando nosotros estamos emplazando poros. Es decir, no solo se aplican los 40 sin tener en cuenta las minucias. Es así que pues precisamente se puede mostrar que hay sectores que no hay minucias, pero sí hay poros. Por consiguiente,
aplicando esa teoría del número 40, también se requiere un número mínimo de minucias. Y ahí es cuando Samuel Delgado habla en la Interpol y menciona que efectivamente se requieren, así como se mencionan 40 poros, se requieren también 3 minucias como mínimo para ubicar esos 40 poros. No podemos hablar de 40 poros sin tener como mínimo 3 minucias. Igualmente acá mencionamos los 40 poros y se detallan las 3 minucias. Nuevamente la medición y las distancias correspondientes a dichas mediciones. Es decir, todo es medible, cualificable y cuantificable a nivel microscópico. Es decir, cualquier sector que nosotros tomemos donde tengamos información poroscópica o crestoscópica se puede medir. Para eso hay programas de medición, de morfometría, que vienen incluidos con los microscopios cuando uno los adquiere, o programas de medición de manera independiente compatibles con los microscopios de USB o con cualquier microscopio digital. Acá mostramos la correcta medición entre poros desde el núcleo del poro, porque el poro puede estar cerrado o puede estar abierto, es decir, se puede dilatar o se puede contraer. El error está en medir los poros de los contornos, porque el poro, como les estoy diciendo, se puede abrir o se puede contraer, o incluso puede estar ocluido, es decir, puede estar ausente en ese sector, pero no es confiable la medición de un costado del poro, sino únicamente cuando se mide desde el núcleo. También hay poros, pues, precisamente que oscilan desde 50 a 125 micras y de 3 a 4 poros por milímetro lineal. El tamaño del poro se puede reducir por presión, sustrato y medio. Estamos hablando la presión, el sustrato, el soporte y el medio por la parte, digamos, que fue transmitido, es decir, si fue por sudor o fue por reactivos, que fue producto, digamos, de reacción al proceso del revelado. Ya vamos a dar paso ahorita a la sección de preguntas para que queden por lo menos 10 minutos de sección de preguntas. Vamos a darle paso al máster, a ver si me está escuchando para poderle iniciar la sesión de preguntas. Pues ya entramos en comunicación. Esperemos un momento que él ya va a dar paso hacia ahí preguntas. Bueno, hasta el momento me dice que no hay preguntas, entonces vamos a continuar con la exposición para ir avanzando hasta que ya ahorita en 10 minutos estamos. Mira, aquí me están preguntando Aníbal. En Colombia, ¿cuántos laboratorios se encuentran certificados para realizar un análisis de tercer nivel? Muy buena pregunta. Primero, usted está haciendo dos preguntas de laboratorios certificados o acreditados. Es una cosa muy diferente, pues la parte de acreditación, el único laboratorio acreditado en Colombia es el laboratorio de la DIJÍN, de la Policía Nacional. Es el único laboratorio acreditado en lofoscopia por parte de la ONAT, del grupo de la Organización Nacional de Acreditación por parte de Colombia, es decir, el único laboratorio acreditado. Los otros están en proceso de acreditación. Ahora, ¿cuál laboratorio está certificado para analizar el tercer nivel? En la actualidad se inició, digamos, ya desde hace 2 años, alrededor de año y medio, se impartió una capacitación a la gran parte o a la gran mayoría de los peritos de la Policía Nacional, de los laboratorios sobre tercer nivel, es decir, la DIJÍN Bogotá, todo el grupo recibió la capacitación de tercer nivel.
antes de iniciar, como se dice, antes de iniciar la aplicación del tercer nivel acá en Colombia, pues debido a que es un laboratorio acreditado, pues se requería tener también sus respectivos protocolos. Entonces ellos, la Policía Nacional, está trabajando en conjunto con este servidor en la elaboración, y pues ellos hacen pues la mayor parte de la elaboración y yo pues trato de apoyarlo en lo que más pueda, en lo que es la elaboración de los protocolos. Primero surgen los protocolos y a su vez, cuando yo les estaba mencionando sobre el cuadro de suficiencia, también ellos están creando un cuadro de suficiencia de tercer nivel, es decir, algo bastante significativo para Colombia. Entonces, yo diría que esto, cuando se dé el primer paso de los laboratorios, el que ya está casi preparado para iniciar ese tipo de análisis de tercer nivel, es el laboratorio de la DIJÍN Bogotá. El resto, digamos, peritos de manera independiente que han recibido capacitación de tercer nivel, ya lo están haciendo de manera independiente. ¿Por qué? Porque resulta que se les ha presentado y se está presentando en Colombia de que pueden estar haciendo un análisis de segundo nivel y al momento de mirarlo, el que tenga conocimiento de tercer nivel muchas veces van a detectar, de acuerdo al equipo que están utilizando, si utilizan microscopio pueden descubrir que se trate de una huella falseada, es decir, que se trate de un sello o de una fotocopia. Y hay muchos casos que se están presentando en Colombia gracias y han sido detectados gracias a esos peritos expertos en tercer nivel. Tanto en todas las instituciones del Estado ya se están presentando ese tipo de situaciones, ese tipo de casuísticas, sin que haya, como se dice, un protocolo estandarizado en Colombia. Sí lo hay cuando se habla de los documentos que ya hay escritos o de lo que uno llamaría artículos científicos. Los artículos científicos como la microdactiloscopia publicadas en diferentes medios de comunicación a nivel de revistas científicas, que permite ser esto tomado como bibliografía. Entonces hacen que precisamente esa parte se pueda aplicar desde el punto de vista primero de descartar situaciones donde se tratan de impresiones falseadas. Y ya llegar a una identificación poroscópica como tal todavía no se ha llegado a ese punto, debido a que sí se necesita esa parte, como se dice, de romper esos paradigmas de ese esquema del número 10, que poco a poco ya se está rompiendo o desquebrajando, para darle paso a ese nivel de suficiencia, donde no solamente el número 10 juega un papel importante, sino que ya se puede ir reduciendo a ese número 10 y ya llegan hasta 7 puntos característicos, apenas aplicando el segundo nivel y el nivel de calidad. La idea es poder romper ese esquema y llegar a aplicar la poroscopía para factores de identificación junto con la crestoscopía. En este caso, así como estamos viendo, la crestoscopía sirve para, y la poroscopía, para identificar a una persona con muy poca información de segundo nivel, es decir, de puntos característicos, pero poder llegar a identificar un fragmento de muy buena calidad. No sé si Aníbal ya le haya quedado conforme con la explicación que le di. Bueno, vamos a continuar. Todo en el tercer nivel se puede medir. Así igualmente lo que estamos hablando del segundo nivel se mide, pues los poros a factores de triangulación, se mide por factores de triangulación, donde se aplica ese principio, digamos, de la medición, donde un punto fijo se convierte en otro punto fijo gracias a la medición de otros dos puntos fijos. Es decir, siempre estamos haciendo esa parte de una medición para darle para tener una lectura de esas distancias, a su vez de la posición, casi como un GPS dentro de la huella dactilar. Es decir, ese pequeño sector está tan bien demarcado porque está amarrado o está sujeto a las minucias de segundo nivel y secuencialmente a todos los poros que están hasta llegar al punto, hasta el poro que vayamos a tomar. Es decir, todos los poros tienen sus distancias
identificativas para ese individuo. No es una medida que se repite en todos los seres humanos, sino que cada individuo tiene sus propias medidas, tiene sus propias morfología o su morfometría. Es individual, característico de esa impresión y de ese pequeño sector que estamos midiendo. Por eso es tan confiable esa parte de la identificación microscópica o microdactiloscopia. Entonces hay formas donde uno puede ver los poros, pero que se ven alterados por la superficie o el sustrato. Así como local, ustedes van a encontrar en diferentes estudios donde hablarán de formas de los poros, pero en realidad no son confiables esas formas porque se pueden recibir alteraciones debido a la fibra del papel o del sustrato. Lo que no cambia es esas posiciones centrales, laterales o marginales del poro, porque el poro sí está ubicado en cierto lugar específico de la cresta papilar. Es decir, cada pequeño sector o cada unidad de cresta posee un poro y por consiguiente dicho poro está estratégicamente ubicado para ese sector. Puede estar central, lateral o marginal, es decir, es único para cada sector. Lo mismo, los poros poseen esa estructura geométrica, simétricamente medible, cualificable, cuantificable entre ellos. Ya estamos finalizando, nos quedan casi 3 minutos de exposición. Si desean hacer algún otro tipo de pregunta, pueden hacerlo acá, como estamos viendo, como lo hizo Aníbal, acá en esta columna de preguntas. Seguimos hablando de la crestoscopia. Sahil Chertejé, pues es el autor de la morfología, de lo que es el contorno de esta gráfica, ya la hemos repetido varias veces. Vamos a pasar un poco. Pero lo que queremos demostrar es que efectivamente cada cresta tiene su contorno. Y a través de ese pequeño recorrido que estamos haciendo microscópico, posee aristas, posee extremidades, partes externas, como se dice, prolongaciones, que son característicos en cada individuo y en cada sector. ¿Dónde se está certificando? ¿Dónde se están certificando los peritos? Pero ¿dónde se están certificando de qué? ¿Me puede repetir? Ahí me dice, la academia preguntó. ¿Me puede completar la pregunta? Me da el favor, el que escribió. Mientras tanto, yo aprovecho aquí para tomar un poco de líquido. Bueno, entonces aquí me están haciendo una pregunta de una manera, como dos preguntas en una sola. Es decir, ¿dónde se certifican es una cosa y dónde se actualizan? Pues bueno, mire, acá pues no, yo sé que estamos acá en la Academia Forense, pero pues tampoco venía a hacer publicidad, digamos, del organismo que yo también represento, que es precisamente la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia. Yo, pues desde el punto de vista de ser, como se dice, autodidacta desde el primer momento, desde el año 2000, que yo empecé a profundizarme en el análisis, digamos, del tercer nivel, gracias, como se dice, a las lecturas y al intercambio que hubo, pues precisamente en esas oportunidades que yo tuve también de ir a Francia. Me fui autocapacitando y poco a poco encontrar esas deficiencias de literatura, porque había una gran deficiencia de literatura, así como se dice, ¿cómo hace uno para actualizarse? Pues realmente había muy poca información sobre el tercer nivel. Tanto así que pues me permitió escribir, como ustedes se han dado cuenta, el libro de lo que es la dactiloscopia, certeza o incertidumbre, y elaborar casi más de 15 artículos que yo he venido divulgando a nivel de revistas científicas sobre lo que es el tercer nivel, sobre los aportes que yo he venido haciendo en poroscopía. Vamos a mirar un poco más, vamos a finalizar un momentico acá la presentación para poder
ubicarnos hacer un avance antes de que se nos acabe el tiempo, pero mostrarles algunos detalles, digamos, donde es que yo quiero mostrarles. No vamos a mostrar acá, perdón. Vamos a dejar esta partecita acá, que fue cuando yo empecé. Entonces les había mencionado el libro, la revista Minucias, que ustedes las pueden adquirir también a través de la corporación. Y precisamente cómo se certifican los peritos, pues precisamente a nivel de técnico profesional en dactiloscopia, el único ente que está formando técnicos profesionales en dactiloscopia es la Policía Nacional, en la escuela de la Policía Nacional. Pero a través de un convenio pues, que se hizo por parte de la corporación con la Universidad de Cuenca, Ecuador, pues se ha venido dictando capacitaciones en todo lo referente de lo que es la formación de peritos, tanto de peritos desde nivel cero, es decir, de que no conocen de dactiloscopia, hasta peritos ya formados o egresados de otras instituciones y se capacitan en el tercer nivel. Yo he venido pues siendo el docente o el tutor de muchos de ellos acá en Colombia, soy el pionero en lo que es el tercer nivel acá en Colombia y pues precisamente estoy acá invitado como conferencista debido a esa gran trayectoria que yo tengo sobre el tercer nivel. Pues he venido participando en congresos tanto nacionales como mundiales, que casi la mayoría de los congresos que yo he participado son mundiales, donde pues precisamente hago referencia a esa divulgación de lo que es la identificación no solamente poroscópica, sino crestoscópica, porque muchas veces uno habla de qué pasa si una huella dactilar no se le aprecian los poros, pues sencillamente también se puede hacer una identificación crestoscópica. ¿Qué pasa también entonces? No solamente hablar de identificación poroscópica, sino también hablar de lo que es la originalidad de las huellas dactilares. Entonces es el tema más candente de que no solamente es buscar puntos característicos, sino también establecer si esa huella que se le ubicaron 10 puntos o 12 puntos característicos realmente fue puesta o colocada o plasmada por un ser humano y no por una fotocopia o por un sello. Esa es la gran pregunta y ese es el gran interrogatorio que se le hace ahora a los peritos en juicio, porque ya no es el abogado defensor, ya para él no es un desconocimiento la ciencia y gracias a estas divulgaciones que yo he venido haciendo ya por más de 14 años en diferentes medios de comunicación y en diferentes congresos mundiales y nacionales e internacionales donde he sido invitado, pues es de amplio conocimiento gracias al internet y a las maneras de las revistas científicas, de que efectivamente una huella dactilar se le pueden buscar puntos característicos, pero la finalidad está en establecer si realmente la huella a la que se está analizando, a la que se le está a la que tienen, digamos, o la prueba reina, realmente es una huella plasmada directamente por la piel de una persona o se trata de un sello. Es decir, esa es la gran pregunta. No basta únicamente con buscar puntos característicos. Yo puedo buscarle 12 o 14 puntos característicos. Pero entonces, esa es la evolución de la dactiloscopia. Ese es el gran paso y esa es el gran logro que pude realizar a través de tanto tiempo, digamos, de estar tanto tiempo insistiendo, gracias a la colaboración, como dice, por parte de la Policía Nacional que me abrió las puertas en la Academia CIN de la Escuela de Formación de la Policía Nacional, cuando yo he dictado capacitaciones, capacitando a los docentes de la escuela también de la Policía Nacional y a la DIJÍN, también yo he sido el docente de ellos. Entonces, se ha divulgado de una manera muy amplia el tercer nivel y también se ha divulgado lo que es la originalidad. Entonces, ya no basta únicamente con mencionar puntos característicos, sino también decir si la huella es original o no es original. Entonces, ya es un concepto que ya se va manejando a través de jueces, de fiscales, y donde precisamente ya el criterio, digamos, del perito, cuando se habla de que tiene una formación solo de segundo nivel,
ya queda en duda porque no se menciona el tercer nivel para un análisis. Y ahora les voy a mostrar, ya para cerrar con broche de oro, algo que a mí también me preguntaron y donde realmente se puede cuestionar también a los peritos, que es esta parte. Vamos a mostrar. Que precisamente se habla del tercer nivel cuando se habla de calidad. La calidad se menciona para, es decir, se establece la calidad de una impresión dactilar es porque permite la visualización del tercer nivel. Eso es lo que la teoría lo dice. Y la teoría de la suficiencia lo dice. Es decir, entonces muchas veces en los cotejos, en la actualidad los cotejos, tanto del CTI como de la Policía Nacional, en la mayoría o tanto de todos los organismos, hablan de que hicieron un análisis solamente de nivel 1 y de nivel 2, pero que el tercer nivel no lo utilizaron porque entonces no van a establecer originalidad. Pero resulta que esta teoría de la suficiencia sí cuestiona el tercer nivel. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a decir que no utilizaron el tercer nivel para un análisis cuando para poder establecer la calidad se requiere el tercer nivel? Es decir, se estarían contradiciendo, es lo que yo quiero decir. Se habla en un cotejo que se hizo un cotejo solamente de nivel 1 y 2, que es lo que normalmente ustedes han escuchado, pero el tercer nivel permitiría llegar uno a establecer la originalidad, pero ellos dicen que ellos no lo hacen porque solamente utilizaron el nivel 1 y el nivel 2, pero cuando se habla de la suficiencia, sí se menciona el tercer nivel. Entonces acá, esta es una, yo diría como una herramienta de doble filo, porque para el que lo aplica, teóricamente va a decir, no, pues yo analicé una impresión dactilar y tiene muy buena calidad y por eso yo trabajé el color verde. Pero si le dicen qué significa el color verde, va a decir que precisamente visualiza poros y visualiza el tercer nivel. Entonces, si visualiza los poros y visualiza el tercer nivel, ¿por qué no aplicaron el tercer nivel para aplicar la originalidad? ¿O por qué muchas veces dicen que solamente utilizaron una lupa si para poder detectar el tercer nivel se requiere el microscopio? ¿Sí ve que es muy buenas las preguntas? Bueno, entonces espero les haya gustado. Mi correo electrónico, pues para los que me quieran contactar, lo dejo aquí a lo último. Está mi teléfono y mi correo electrónico, lofotecnia@hotmail.com. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, a Aníbal que escribió, a la Academia Forense también que escribió. Ya pues una hora se pasa volando. Realmente esto es un tema muy amplio, muy grande, es decir, es una formación bastante completa la que se da por parte de Samuel Delgado, digamos, a la gente que se quiere capacitar en tercer nivel, la gente que se quiera capacitar en certificar como peritos, también peritos certificados en dactiloscopia, pues también nosotros la damos a través pues precisamente de lo que es la Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia. Entonces la pueden buscar así, Corporación Científica Internacional de Dactiloscopia. Aquí está como mal escrita la página web, me parece que aparece como dactiloscopia.com, no solamente website, sino dactiloscopia.com. Entonces, muchas gracias. Ya pasaría al máster que me